yo, Pedro, yo creo que me ha hecho la mitad de la predicación. ¿Dónde está Pedro? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta que Pedro os ha hecho preguntas esta mañana. Tengo una pregunta cerrada, esas que hay que decir sí o no. Y lo que vais a hacer es contestarme levantando el brazo o la mano. Es una pregunta sobre las despedidas de personas queridas, ¿vale? Queridas, no como el marketing, no. De personas queridas, puede ser por una razón temporal, porque van a un viaje de estudio, o por un cambio permanente de país o algo así. Entonces, la pregunta es, ¿a ti te gustan las despedidas? Si es un sí, levanta la mano. Bueno, cero. No me afecta, me da un poco igual. No me gustan las despedidas, yo. Vale, mirad, los que estáis delante, mirad un poco para atrás para ver cómo es. Bien, así que estamos en la misma pantalla esta mañana, esto está bien, porque si no tendría que coger si digo, ay, me gustan las despedidas, bueno, adiós, me voy. Bueno, para los que nos estáis visitando, que sepáis que llevamos desde enero estudiando el Evangelio de Juan, ¿vale? Y luego hemos tenido como unos cultos especiales y hoy volvemos a Juan. Toca el capítulo 16. Ok. Para ponernos en contexto, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Les han lavado los pies, han cenado, han tomado el pan y vino. Judas se ha marchado. Así que quedan 11 discípulos y para despedirse de ellos, Jesús profundiza en enseñanzas que ya les ha dado y les prepara para los desafíos a los que van a enfrentarse. Y la enseñanza que toma en el capítulo 16 es sobre la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Jesús les va a revelar dos áreas más de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo de cara al mundo y, por otro lado, de cara a la iglesia. Aunque principalmente o específicamente a los discípulos, ¿vale? Que son parte de la iglesia, pero es la obra del Espíritu Santo para los discípulos. Bueno, entonces, empezamos. Empiezo con el 7, que dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ok, vale, y cuando Él venga, mira, me voy a poner un poquito así, para no acabar con tontitos, que bastante tengo yo con cosas de comunicación. No estoy fastidiando, ¿no? No, es que es un poco sí. Sí. Bueno, puedo ver, ¿no? Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A primera vista, yo no sé lo que tú ves, pero yo lo veo como una parte del Evangelio, ¿no? La que solemos decir. No voy a entrar más porque como hoy Pedro lo ha explicado perfectamente, sería la parte como más difícil de el pecado, el juicio, la justicia. Y yo creo que es lo que pensarían también los discípulos. Pero leo un poquito más y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vaya, cómo cambia la cosa, ¿no? Pero ¿qué significan estos versículos? Empezando con el 9, que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús dice que el pecado del mundo es no creer en Él. Eso me recuerda Juan 1:11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, no les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, rechazar a Jesús y rechazar la salvación que ofrece, esto es el pecado. Eso es lo que nos ha compartido también Pedro. Una cosa que me ha parecido muy interesante en esta explicación es ver que la explicación que hace Jesús no está enfocada en mí.
Es decir, yo muchas veces cuando explico el pecado, digo, bueno, es el pecado que es en mí, en ti, ¿verdad? Somos decirlo así. Él lo enfoca en sí mismo. Yo no sé si tú explicas el pecado así, no sé, a lo mejor yo soy la que no estoy en esa onda, pero me ha gustado mucho ver que él enfoca el pecado en sí. Y la otra cosa es lo que también nos ha dicho Pedro esta mañana, que yo no sé si mencionas el pecado cuando compartes el evangelio. A veces intentamos, porque es difícil de hablarlo, y sé que porque en algunos países y en algunos ámbitos no se puede pronunciar la palabra en sí, pero no dejemos de explicar el concepto, el mal que nos separa de Dios. Yo he aprendido una manera menos agresiva de mi hija, que empieza con el mal que te han hecho a ti, porque eso todo el mundo como empatiza y no se quieran. Aquí cuando empiezas a hablar del pecado, la gente ya no te escucha más. Entonces, puedes empezar con el mal que te han hecho a ti, la persona se abre, habla y dice, pero tú también alguna vez has hecho mal a alguien, aunque sin querer o queriendo, ¿no? Y luego realmente acabar explicando que el pecado es no creer en Jesús. Bueno, si los profetas y los discípulos y Jesús hablaron del pecado, nosotros también tenemos que hacerlo. No podemos eliminarlo del Evangelio. Así que puedes pensar esta mañana en cómo vas a tú explicar el pecado a partir de ahora, si no lo tenías muy claro, pero sin cambiar la doctrina. Siguiente es, perdón, estaba dando aquí, ok, la siguiente es el 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo me pregunté qué tendrá que ver el que Jesús se fuera al Padre con la justicia, ¿no? Y es que aquí la palabra justicia, perdón, he cantado muy bien y de repente tengo esto. Aquí justicia tiene el sentido de rectitud, como en la coraza de la justicia, en Efesios 6. En la versión, la palabra de la Biblia se lee así: protegido vuestro pecho con la coraza de la rectitud. Y eso es porque cuando el enemigo te mira, lo que ve es la rectitud de Jesús. También tenemos otro versículo en Génesis 15, cuando Dios hace la promesa a Abraham de que sus descendientes serán más que las estrellas. Y hay un versículo que todos conocemos, que es el 6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pues ese es el sentido. No es algo que esté ejerciendo una justicia como lo haría un juez, sino que es un atributo intrínseco de Jesús, ¿vale? Bueno, ahora sabemos que la obra de Jesús en la tierra fue dar su vida en la cruz, morir por ti, por mí, por mis pecados. Pero la obra de Jesús no se completa allí. Y ahí está el versículo que ha salido. Y si Cristo no resucitó, dice primera de Corintios 15, 14, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Es decir, tenía que resucitar. Si no resucitase, estaríamos creyendo en una persona muerta. Ahí, y nuestra fe no valdría para nada. De hecho, hay muchas religiones que creen en una persona que ya está muerta, pero los cristianos no, porque Jesús resucitó y sus discípulos y hasta 500 personas más le vieron resucitado. Luego Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre en el trono, como vemos en estos dos versículos de Hebreos 8:1, que dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego Hebreos 1:3, que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿lo veis? Habiendo efectuado la purificación de nuestros, ¿no habéis visto esto? Por medio de sí mismo, por medio de su sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la confirmación de que el Padre ha aceptado el sacrificio y ha exaltado al Hijo. La obra de redención del Señor Jesús se completa en el cielo, cuando va al Padre, y por eso sus discípulos ya no lo iban a ver más. Queda la tercera cosa. Queda la tercera cosa. En el versículo 11, que dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Es fácil de entender que Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Lo que es interesante es el tiempo verbal, ¿no? Ha sido ya. Realmente cuando Jesús está hablando, de Satanás todavía no ha sido juzgado. Pero para cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí que Satanás ya habrá sido vencido en la cruz. Por lo tanto, los versículos 10 y 11 son pasos necesarios antes de que venga el Espíritu Santo. Bueno, algunos estuvimos en un taller con Félix Ortiz, se llama, ¿no? Félix Ortiz, hace unos poquitos sábados, y nos enseñó unas cosas, y de las 4 palabras que nos enseñó, dije, hacer un baile. Bueno, no os voy a pedir hacer un baile ahora mismo, los estoy viendo con cara de asustado. Pero seguramente que todos los que estuvisteis allí todavía os acordáis de estas 4 palabras. Estamos usando, creo que técnica de escuela dominical, que es lo que hacemos. Pero una cosa que a mí me ayuda mucho es visualizar. Visualizar la enseñanza me ayuda a recordarlo muchísimo. Entonces he hecho un PowerPoint así, una diapositiva, esto es lo que acabo de explicar, la obra del Espíritu Santo de cara al mundo. Que el mundo, el pecado es porque el mundo no cree, la justicia de Jesús y el fin de este mundo que va a estar juzgado, ¿no? Es interesante ver que Jesús redefine estas palabras del medio en torno a su persona. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha gustado aprenderlo. Que él redefine esto en torno a su persona. Y bueno, veis que hay unas flechas rojas. Yo veo que creo que hay un poco de armonía, ¿no? En lo que estoy viendo. Yo como soy visual me gusta verlas. Entonces, voy a poner otra cosa. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, ¿vale? Ahora vamos a ver el mundo que dice. Bueno, unos pocos días después, ¿qué es lo que iba a pasar? El mundo iba a decidir que Jesús es el pecador. Le acusaron de ser blasfemo, ¿no? Usted es acusado de ser el pecador. El mundo hace un juicio a Jesús y le crucifican. Y el mundo siente que ellos son los justos, ellos son los que son los rectos, ellos tienen esta justicia, rectitud que hemos hablado. ¿Veis el caos de las rayas? ¿Cómo van por todos los lados? Ese es el caos que tenemos en este mundo, pero es la cosmovisión que hay. Esto era en los tiempos de Jesús, pero todavía hoy es así, ¿o no? Es así, ¿no? Y lo que crea es caos. Entonces, cuando el mundo está en caos y nos quejamos, porque vamos por este camino, no tenemos más forma de salir de ahí, menos si estamos con el Señor. Ahora, de este cuadro que he hecho, ¿os llama la atención algo? ¿Porque si faltara algo? Así visualmente. Sí. ¿Qué es lo que? Eso, pero ¿qué parte es? Dilo. ¿El juicio? La parte del juicio. Falta algo aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Cuando hice el cuadro, pensé, ¿y qué pasa con este hueco? Y pensé, wow, tenía que ser ahí el príncipe del mundo, ¿no? Recibiendo el juicio y todo esto. Y pensé, bueno, aunque no lo queramos pensar así, pero si es así, el mundo, de alguna forma, absuelve al Satanás. Es decir, absuelve, le han absuelto. ¿Sabes? Como si él no tuviera ninguna culpa. Pero para que veáis que es todavía más interesante, eso lo vimos en el estudio que hacemos los jueves. Realmente hay una persona que le absuelve en ese día. ¿Os acordáis? El criminal, Barrabás, queda absuelto. Y estaba pensando yo, wow, es lo mismo que hacemos, que el mundo absuelve a Satanás y acusa a Dios o a Jesús de todo lo demás. Y bueno, que el criminal se va libre, que es el Barrabás, que es el mundo al revés. Y he pensado, ¿es posible que los cristianos también caigamos en este error? Yo no estaba, esta predicación ha sido para mí, ¿vale? Primero, si le sirve a alguien, genial. Y yo estaba pensando, cuando pasan desastres,
¿A quién empiezo yo a decir, ay, cómo Dios no ha hecho no sé qué? ¿Cómo ha podido pasar eso? No sé, ¿pasa alguna vez? ¿O solo soy yo? Pero es fuerte, porque aquí, a lo mejor entre los creyentes sí, pero entre los no creyentes, algunas veces has oído que digan, mira lo que ha hecho Satanás, que ha caído un avión y se han muerto no sé cuántas personas. ¿No? ¿Que lo has oído en algún sitio? No. ¿Qué dicen? Pero eso es lo que digo, pero estoy pensando en mí como creyente, que yo también a veces hago eso. Entonces, a partir de ahora voy a intentar tener más cuidado. Y lo digo a vosotros también, para que lo tengáis en cuenta. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la Biblia, el fútbol de la que ha hablado Pedro esta mañana, que a él no le gusta, a mí sí me gusta el fútbol. ¿Alguna vez habéis visto un partido en que había un penalti? ¿Cuánto tiempo después, cuántas horas después se dedica a definir si era penalti o no penalti? Pueden estar días, hasta años. Todavía me acuerdo de penaltis de Roberto Carlos, no sé qué decir, de años. Se sigue hablando de eso porque el mundo tiene ese tipo de juicio, un juicio caótico. Pero incluso cuando coges a los del mismo equipo, el Real Madrid o el Barça, no están de acuerdo en por qué es un penalti. Es un penalti porque le ha tocado, porque no sé qué. Pues así está el mundo. Entonces, el mundo necesita al Espíritu Santo para poder entender las cosas bien. Y el Espíritu Santo lo hace convenciendo, que es la palabra que usa aquí en este texto, lo hace convenciendo. ¿Y qué significa eso del Espíritu? El Espíritu Santo de la verdad convence. Bueno, esa palabra convencer aquí es una mezcla entre el papel de un juez y de uno que persuade. Por una parte te declara culpable y por otro pone luz sobre los hechos para que se vea claramente la verdad. Entonces como que dices, vale, como que te persuade, ¿no? Sería una combinación de significados como confronta, persuade, convence, todo con el propósito de llevar a pecadores a la salvación. Este es el objetivo principal del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí hemos visto la obra del Espíritu Santo cara al mundo. A mí, yo con esto es como que me lo tengo aquí. Visualizando me ayuda muchísimo. Yo no sé si a alguien más le ayuda. Bueno, pues volviendo a la escena de hoy. A ver, aquí. Volviendo a la escena de hoy, vamos a dedicar un momento a unos protagonistas que están un poco invisibilizados, un poco desaparecidos en el texto que nos toca. Recordemos que estamos el jueves de Pascua y en apenas unas horas iba a empezar el Calvario del Señor Jesús. ¿Cómo crees tú que sería el estado de ánimo de los discípulos? Yo creo que los discípulos estaban muy afectados por la muerte inminente de Jesús. Muchas veces en el pasado Jesús decía como, no ha llegado mi hora, no es la hora, pero lleva un tiempo diciendo, ha llegado la hora viene. Es decir, ahora lo están diciendo él mismo. En el 5 dice, pero hoy voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Y los discípulos ya no intentan disuadirle como hizo Pedro, cuando Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, ¿os acordáis? Y otro momento en la transfiguración que Pedro dice, vengo, voy a construir no sé qué, no sé cuántos para que los queden. Nadie está intentando retener o disuadir a Jesús, para que se quedaran Jesús, Elías y Moisés en la transfiguración. Es normal que no quieran que Jesús se fuera, ni que se muera. Pero esta vez incluso Pedro se ha quedado mudo. Durante un par de minutitos esta mañana me gustaría que te teletransportaras al aposento alto. Que escucharas como si fueras tú uno de los discípulos. Olvídate de lo que sabes del Nuevo Testamento porque no está escrito. Ni Evangelios ni Hechos. No ha venido el Espíritu Santo. Ponte en la piel de los discípulos. Yo creo que estarían hundidos, tristes, incluso con algo de ansiedad, al no tener claro lo que iba a pasar y bastante miedo por lo desconocido. Y me parece normal que no pudieran retener todas esas enseñanzas de Jesús. Yo no sé si alguna vez has estado conduciendo mientras que estabas muy triste.
O si alguna vez has tenido que hacer un examen estando como profundamente triste, bueno, no hace falta ir a tan lejos. A veces en tu propia casa estás triste y vas de una atención a otra y no sabes a lo que ibas. Pero, ¿cuánta atención eres capaz de tener y por cuánto tiempo cuando estás conduciendo y estás triste? Entonces, yo puedo entender que el nivel de estrés mental y emocional de los discípulos se podría comparar a cómo sería tener que hacer un examen de conducir en ese estado. Ellos no eran capaces de detener nada, están en silencio incluso por lo que vemos, ¿no? Ahora, aunque no estaban en condiciones de asimilarlo todo, Jesús sabe que les tiene que seguir avisando. Y entonces en el 16, en el versículo 1 del capítulo 16, el versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es que podrían tropezar en su fe, porque venían tiempos muy duros. De hecho, poquitos días después iba a haber una desbandada de los discípulos, cada uno en un lugar diferente. ¿Os acordáis que cuando María ve a Jesús, ella está sola? ¿Dónde están los demás? Luego hay dos que se van de vuelta de camino a Emaús, a no sé qué vida, a lo mejor ni te mueres, eso ya se acabó. Tomás no está con el grupo cuando se les aparece Jesús la primera vez. Iban un poquito cada uno a su aire, ¿no? Yo creo que estaban bastante perdidos. Y Jesús lo sabe. Así que otra vez les vuelve a animar. En el 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Que en aquel momento tendrían que recordar que si Jesús ya se lo había dicho, entonces Jesús sigue en el control. Era una forma de darles confianza, tenían que seguir confiando, a pesar de que todo eso hubiera hecho un caos. Porque dicen, no, vale, eso Jesús nos lo ha dicho, vale, entonces vamos bien. Ah, eso también Jesús nos lo ha dicho, vale. Está todo horrible aquí, pero bueno, Jesús no ha perdido el control, ¿no? Eso es lo que Jesús quería hacer. Y en un futuro muy próximo iban a sufrir persecuciones de las mismas personas que iban a hacerle el juicio falso a Jesús. En el 2 dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Van a ser asesinados en nombre de Dios. Igual que el maestro, igual que su maestro, el Hijo de Dios, es crucificado en nombre de Dios. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos se han librado a lo largo de los siglos en nombre del Dios de tal o de cual creencia? Luego nos sorprendemos que la gente no quiere escuchar nada. ¿Qué testimonio hemos dado los cristianos en todos estos siglos? Pero precisamente los que hacen estas cosas malas en nombre de Dios, como lo dice aquí, son los que no conocen al Padre ni a Jesús. Eso es lo fuerte, es decir, que hacen cosas en nombre de Dios, pero esos son los que no le conocen, que lo dice el mismo Jesús. De hecho, un poco de tiempo después iba a ocurrir el asesinato de Esteban. Es una repetición calcada de la jugada, de la mala jugada. El juicio retorcido de los hombres otra vez. Le acusan de blasfemar en contra del templo y de Moisés, de Esteban, que van a asesinar a Esteban. Y yo tengo el privilegio de verte y te puedo creer. Le acusan de blasfemar contra el templo y Moisés, ¿os suena? Contra la ley. Sobornan a personas para hacer acusaciones falsas. Le llevan al concilio para juzgarle. Hay un sumo sacerdote, Caifás, otra vez, ¿qué? ¿Estamos repitiendo esto? Todos vieron su rostro como el rostro de un ángel y les dio igual, les dio igual. Es decir, tú ves una persona que está delante de allí y te parece un ángel, oye, ten un poco de miedo y como piensa un poco lo que vas a hacer. Y le apedrean mientras que él les perdona. ¿Te suena, no? Es exactamente lo que le pasó al Señor Jesús. El ser humano cometiendo los mismos errores. Los mismos errores. No somos nosotros. Somos nosotros los que cometemos los mismos errores. Merece la pena leer Hechos 6 y 7, que es donde está esta historia de Esteban.
para que veáis que es un tipo de Cristo. Bueno, parece absurdo, ¿verdad? Pero a ver cómo los juicios que hacen los seres humanos hacen agua por todas partes y cómo tropezamos en la misma piedra una y otra vez, eso me ha hecho preguntarme a mí, y a lo mejor te lo puedes preguntarte a ti también. ¿Cuántas cosas equivocadas hago yo en el nombre de Dios? Me ha dado un poco de miedo. Porque todos pensamos que estamos haciendo cosas en el nombre de Dios y a lo mejor no. Entonces tenemos que como examinarnos, pedir al Espíritu Santo que nos vuelva a examinar, ¿no? Y que no hagamos cosas que pensamos que estamos haciendo en el nombre de Dios cuando no es así. Y yo espero que el Señor a cada uno le conteste individualmente lo que tenga que corregir. Bueno, ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo de cara a la iglesia. Lo que más me ha tocado de ese texto es la ternura que veo del Señor Jesús con sus discípulos, el cuidado pastoral que da a sus discípulos, no como los pastores de la prosperidad, sino que les habla claramente del peligro que les va a acechar. Y yo creo que deberíamos ser claros nosotros también, ¿no? Cuando compartimos de cosas del Señor. Se nota que Él, más que nadie, percibe el estado de ánimo de los hombres. Ha elegido con cuidado la información que les tenía que dar en cada momento. En el 4 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y en el 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él va eligiendo lo que va a decir. Y bastante teología les estaba dando en una sola tarde. En el 5 dice, pero ahora voy al que me envió. Y en el 7 dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que el Padre es el que envía a Jesús a la tierra. Jesús vuelve al Padre y Jesús envía el Consolador a la tierra. El Hijo ha estado revelando al Padre mientras que estaba aquí. Y ahora es el Espíritu Santo que va a revelar al Hijo. La Trinidad en perfecta armonía. Es un curso de teología acelerado que les está dando. Pero también les tiene reservada una buenísima noticia. Dice, mira, estamos en una despedida triste, pero les anuncio que va a haber una bienvenida maravillosa. En el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no lo fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Antes de este capítulo, les ha asegurado, no os dejaré huérfanos, eso ya se lo había dicho antes. Ahora, si yo estuviera allí, estaría pensando, pero ¿cómo me conviene que te vayas de verdad? Y les conviene porque el Espíritu Santo no estará limitado en un solo lugar. El poder del Espíritu Santo no será temporal como en el Antiguo Testamento. Estará con cada uno de ellos, cada uno de nosotros, en todo el tiempo y en todas partes. Y en el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que oyere es de parte de Jesús. Es decir, él va a oír de Jesús, el Espíritu Santo, y lo va a transmitir a los discípulos y a nosotros. Y les promete que todo lo que va a hacer el Espíritu Santo es como si tuviera al mismísimo Jesús ahí. Pues dice toda la verdad, porque principalmente se va a hacer sobre Jesús. El Espíritu Santo iba a glorificar al Señor Jesús, al revelar a los discípulos todas las cosas que tenían que saber sobre Jesús. El Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Ellos iban a escribir el Nuevo Testamento. Cuando Esteban, Pedro y los demás discípulos se ponían de pie a hablar, después de Pentecostés, eran capaces de dar discursos elocuentes y con autoridad, cosa que no podían hacer antes. Cuando Juan escribió Apocalipsis, el Espíritu Santo le hacía saber las cosas que habían de venir. Eso fue especialmente a los discípulos, porque son los que tenían que escribir el Nuevo Testamento. Pero podemos apropiarnos de la parte de enseñar la verdad, porque a nosotros también nos sigue enseñando la verdad a través del Nuevo Testamento. Pues la misión del Espíritu Santo en la tierra
en los tiempos de los discípulos era glorificar a Cristo y salvar a los perdidos. Es exactamente lo mismo hoy, noviembre 2023. Hoy hemos visto una despedida muy triste. El Mesías que llevaban unos 2000 años esperándole desde los días de Abraham, al que llevaban esperando desde la promesa de Adán a Adán y Eva en el jardín de Edén. Se tenía que ir tras apenas 3 años gloriosos y bendecidos de convivencia y de discipulado. Los 11 habían sido unos privilegiados al caminar con el mismísimo Hijo de Dios. Y ahora había llegado el momento de la separación. Pero no era el punto final, no era un punto final, sino un punto de aparte. Una nueva etapa en el plan de Dios, en el que 11 hombres súper inseguros iban a transformar el mundo gracias a la venida del Espíritu Santo. Si tienes a Cristo como tu Salvador, tú también tienes este mismo Espíritu Santo morando en ti. Y tú también tienes una parte en esa transformación espiritual del mundo. Todos somos testigos de cómo está el mundo hoy en día. Y quiero hacer una última pregunta. Es, ¿qué cosas muy específicas, qué cosa en singular, qué cosa muy específica vas a hacer tú para ser un colaborador en la misión del Espíritu Santo? He puesto pasos de bebé significa que no digas, me voy a ir a África, a no sé dónde, a las Amazonas, no sé, no. Un paso que tú sabes que vas a poder dar y cumplir. Y te animo a que este paso lo compartas con alguien que te conoce bastante bien después del culto, porque esta persona te puede ayudar a hacer un seguimiento. Pues vamos a tener un par de minutos de silencio para meditar y orar, para que el Señor nos pueda hablar a cada uno de cómo puedes, qué paso, qué cosa muy específica vas a hacer tú para ser un colaborador en la misión del Espíritu Santo.